nos dirige por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hermano Saulo. Hermano Saulo. El libro de los Hechos es un libro para todo cristiano que quiera aprender cómo inició la iglesia primitiva. Si usted está interesado en saber cómo inició el diaconado, cómo iniciaron los dones, cómo iniciaron los frutos, cómo inició la organización de la iglesia, el libro de los Hechos es el mejor libro para aprender de cómo fueron los inicios de la iglesia. Ahí usted va a poder aprender el inicio, el desarrollo, el crecimiento. Va a aprender quién es el que dirige la iglesia. Se va a dar cuenta cómo los siervos se dejan guiar por el director de la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos entonces es la herramienta que tiene el cristiano para poder aprender cómo fue la iglesia y cómo debe ser ahora la iglesia. Hechos en su capítulo 9 relata la historia de dos personajes de los que hablaremos esta mañana. El primer personaje es Saulo de Tarso. Y el segundo personaje del que vamos a aprender es Ananías. Para aprender de estos dos personajes y de lo que sucedió, hablemos inicialmente quién era el primer personaje. El primer personaje que aparece en este capítulo 9 es Saulo de Tarso. Hagamos un breve resumen de quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, entre sus atributos que él mismo se había ganado, Saulo de Tarso, dentro de sus características principales, era el hostigador y el cabecilla principal de la banda que hizo la primer persecución en la iglesia primitiva. Usted sabe que todo movimiento tiene un líder. Y todos grupos de seres humanos son guiados por una persona. Saulo de Tarso era el cabecilla que guiaba a las personas para perseguir a la iglesia primitiva. Es decir, Saulo de Tarso era un cabecilla de una banda, y una banda criminal. Era un asesino. Él mismo, de sus propias palabras, lo dice más adelante en Hechos capítulo 22. Saulo de Tarso, sigamos hablando de él. Es más, dice el libro de Hechos en su capítulo 8, que Saulo de Tarso, mientras estaban matando y apedreando a Esteban, dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo de Tarso, lidera la primer persecución que recibe la iglesia en Jerusalén. ¿A dónde acontece todo eso? En el capítulo 8.
La iglesia de Jerusalén estaba en Jerusalén y empieza la primer persecución liderada por este hombre para espantar la iglesia, apedrearla, lapidarla y encarcelarla. Y en aquel día entonces hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo entonces, resumamos un poco, líder de una banda, asesino. Sigamos avanzando de quién era Saulo. Temido por todos, desafiador, temerario, atrevido, abusivo. ¿Cuántos conductores temerarios habemos aquí? Pocos, ¿verdad? Saulo de Tarso era un personaje. Ahora, Saulo de Tarso, miren lo que hace esta persona. Tenía un fin. Y su fin era matar a toda persona que creía en Jesús. Los encarcelaba, los hacía blasfemar contra el nombre de Jesús y los mataba. No tenía la autoridad política del momento para hacerlo, pero él se ingeniaba para conseguir todos los poderes y todas las cartas para lograr su objetivo. Eso era Saulo de Tarso. Ahora, ¿por qué es importante aprender de la historia de quién era Saulo de Tarso? Porque algo que usted y yo tenemos que aprender es lo siguiente. Todo personaje bíblico y toda persona que aparece en la Biblia tiene un mensaje y tiene una aplicación para nuestras vidas. Podríamos decir entonces que así como era Saulo de Tarso, así éramos muchos de nosotros. Temidos en la colonia, desafiantes contra las autoridades, abusivos, temerarios. Así como Saulo de Tarso, éramos muchos de los que estamos ahora sentados y también, en mi caso, que estoy aquí parado. Así éramos. ¿Se recuerda cuando usted entraba a la colonia y la gente le temía y decían, ahí viene? Saulo de Tarso era temido, tenía fama de asesino. Muchos de nosotros acá teníamos fama de tirapiedra, brujas en medio de la colonia, hacíamos hechicerías. Muchos de los que estamos acá teníamos diferentes tipos de fama, pero nada de esa fama era buena. Era una mala fama la que teníamos. ¿Cuántos se alegran porque eso ya es parte de nuestro pasado? Sigamos hablando entonces de Saulo de Tarso. Temido, asesino, hostigador de la iglesia, retador, desafiante,
abusivo. Pero hay una característica de Saulo de Tarso que me llama la atención. Indomable. Indomable. Pero como a todo buey, a todo chumpe, se le llega su Navidad. A Saulo de Tarso se le llegó su Navidad. Y no fue Santa Claus el que se le apareció, sino que fue el verdadero poder de Dios, Jesucristo mismo, que se le atravesó en su camino, como se nos atravesó a usted y como se me atravesó a mí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por porque Dios ha hecho eso en nuestra vida? Démosle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Saulo entonces aparece mientras él iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Se le aparece el mismo Cristo y le hace una pregunta y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué andas haciendo? ¿Detrás de quién andás? ¿Estás ubicado contra quién querés pelear? Es que realmente de donde usted y yo venimos de una vida tan desubicada que al ver atrás, a mí me da lástima mi pasado. Me doy lástima yo mismo, pues. Me río de mis errores. Me río de mis formas de pensar. Me río detrás de lo que yo andaba. Me río detrás en contra de quien yo iba. Cuando uno entiende lo que le pasó a Saulo de Tarso, que es lo mismo que nos ha pasado a usted y a mí, uno le da gracias a Dios y le dice: gracias, Señor, porque te apareciste en mi camino mientras yo iba extraviado. Y entonces se le aparece esa luz y al instante aquel hombre quedó ciego. El mismo desafiador, el mismo asesino, el mismo indomable, el mismo que cantaba: pero sigo siendo el rey. El mismo que se echaba las heladas, el mismo que se echaba el alcohol y decía: es que no me pega este alcohol. El mismo desafiante queda ciego. El mismo indomable queda ciego. Y es aquí, cuando él queda ciego, que aparece nuestro segundo personaje, que se llama Ananías. Ananías era una persona común, silvestre y corriente. No tenía fama como él, era desconocido. Era un profeta que no había aparecido en todo el libro de los Hechos. Y el Espíritu le habla a Ananías, a esta persona desconocida. ¿Y por qué se cree que Ananías fue una persona escogida para ser usada? Porque se necesitaba un profeta común y ordinario para ayudar a Saulo, que tenía mucha fama. Y entonces entramos al versículo que leímos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le da una visión y le dice:
Ananías al Señor: heme aquí. Una de las primeras cosas que nos enseña este personaje, este segundo personaje de Ananías, es que cuando el Espíritu le habla a un siervo de Dios, a un discípulo de Dios, lo menos que uno puede hacer es decirle: Señor, heme aquí. Heme aquí significa: Señor, estoy aquí, estoy dispuesto a lo que tú me envíes. Una de las cosas que le cuesta más al discípulo, al siervo y al hijo es decir amén, es decir sí, es decir yo voy, es decir estoy dispuesto. Pero Ananías nos enseña que lo primero que el siervo de Dios tiene que hacer es decirle: Señor, heme aquí. Es decir, aquí estoy dispuesto, no envíes a otro, aquí estoy para cumplir lo que tú has dispuesto en mi vida. Sigamos avanzando. Ananías viene, después de decir heme aquí, entonces viene la instrucción del Espíritu para su vida. Ananías, fíjate que levántate, ve a la calle que se llama derecha, anda a la casa de Judas y ahí te vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo de Tarso. El Espíritu le da 3 indicaciones específicas. Le da una calle específica, le da una casa en específica, la casa de Judas. Y tercero, le da un nombre en específico. Mire cómo es dejarse guiar por el Espíritu. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en encrucijadas que decimos: Señor, no hallo qué hacer en mi vida? Señor, me voy para la derecha, me voy para la izquierda, me voy recto. ¿Para dónde me voy? Cuando usted y yo aprendemos lo que el segundo personaje nos enseña, usted puede aprender que usted no tiene que tomar decisiones en su vida. Usted lo que tiene que hacer es decirle: Señor, heme aquí. Señor, dirige mis pasos, dame direcciones, dame indicaciones específicas para hacer tu voluntad y no la mía. Entonces, este hombre ha visto una visión. Y la visión que ha visto es que un hombre llamado Ananías, ese soy yo, Señor. Sí, soy yo. Mire qué poder el del Espíritu. Levanta a uno que ni se conoce y pone a otro a soñar una visión con un nombre específico. Y este hombre ha visto en visión que llega un hombre, profeta de Dios, que se llama Ananías, y pone las manos sobre él y él recobra la vista. Como Ananías es un discípulo común y corriente y silvestre, es obediente, pero también cree que sabe más que Dios. Hay discípulos, hay siervos que creemos que sabemos más que Dios. Y Ananías le dice: Señor, o sea, ¿estás consciente de lo que me estás mandando a hacer? ¿Estás en tus 5 sentidos? ¿No sabes tú quién es Saulo de Tarso? Si ese es asesino, si ese es desafiante, si ese anda persiguiendo a la iglesia, si ese viene a Damasco a matarnos. Ahora yo quiero que usted piense conmigo. ¿Será que Dios no sabía quién era Saulo de Tarso? ¿Será que Dios no sabía qué estaba haciendo al enviar a Ananías a orar por Saulo de Tarso? Muchas veces usted y yo cuestionamos a Dios.
Señor, ¿y cómo me mandas a hacer esto? Señor, ¿y cómo voy a hacer esto otro? Señor, si no sabes esto. Muchas veces pecamos de inocentes, creyendo que sabemos más que Dios. Dios es soberano, Dios es supremo, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Usted y yo no le vamos a decir cómo son las cosas a Dios. Ananías dice, heme aquí, pero después luego cuestiona la orden de Dios. Claro, somos seres humanos, tenemos temores, es normal. Pero lo que nos enseña Ananías es que no se queda en el cuestionamiento, va a la acción. Se levanta y va a la casa de Judas. Y lo que podemos aprender es que es cierto, podemos pasar como discípulos, como siervos de Dios, cuestiones mentales y cuestionamientos mentales en nuestras vidas. Es cierto. Muchos de los que están acá han sido llamados, dirigidos a predicar en una reunión, a ser siervos, a ser dirigidos por el Espíritu. Y hemos pasado momentos de cuestionamiento. Señor, ¿cómo me envías ahí? ¿Cómo crees que yo voy a hacer esto? Pero lo importante que nos enseña Ananías es no quedarnos ahí, sino que decirle, heme aquí, pero tomar acción y obedecer al mandato de Dios. Llega Ananías a la casa de Judas y se encuentra a un león enjaulado. ¿Cuántos han ido a Fureza? El otro día tuve la oportunidad de ir a ver a un león enjaulado. Y es triste ver un león enjaulado. Porque cuando usted ve a un león y ve todo su poder, toda su potencia, todo su rugir, que ¡wow! El rey, le dicen, el rey de la selva. El león es temido en la selva. El león es el que defiende la manada. Pero cuando usted ve a un hombre tan fuerte, con tanto poder, con tanto dominio, cuando ve usted una persona quebrantada, doblegada, cuando usted ve a un león enjaulado, es un gran mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que muy león pudo haber sido usted y pudo haber sido yo, pero hoy Dios lo tiene a usted sentadito ahí en esa silla, bramando, le hace uno así. Y ahí si uno se sienta a la par de unos leones que vemos aquí, y me incluyo yo, porque a mí Dios no me tiene sentado ahí, yo estoy bien tranquilo, a mí Dios me tiene con un volado aquí así, ¿ve? Y me pone a bramar. Y antes de agarrar este volado, Dios me doblega y me pone de rodillas. Y yo le digo, Señor, ¿y por qué me pones a mí? No pones al otro que me viene a criticar cuando yo hablo. Pero el Señor me dice, no, es que vos eras el más bravito. Vos eras el que más levantabas patadas. Vos eras el que más rezongabas. Vos eras el que más gritabas en la casa. Y por eso necesito tener leones enjaulados, agarraditos, que bramen, pero que sepan que están domados no por un hombre, sino por el poder de Dios, por el poder del Espíritu, por el poder del Señor Jesucristo. Cuando usted ve a un león
usted ve toda su poder. Usted ve su pelaje. Usted ve sus manos, que es solo de un manotazo. ¿Cuántos se animarían aquí a pelear con un león? Hambriento, enjaulado. Por eso es que nadie se le atraviesa a usted cuando usted va caminando. Porque si todavía le tienen miedo. Es por eso que ustedes no la saludan, porque todavía dicen, no se le vayan a levantar esos demonios que tenía antes. Somos leones enjaulados. Y si usted no lo cree, ya es su problema. Pero aquí lo que habemos somos leones y leoncillas enjauladas. Y nomás usted intenta hacer algo, ¡pum! ¿Y para dónde, pues? Si Saulo estaba ciego. ¿Y para dónde, pues? Si Saulo estaba en la casa de Judas y no hallaba para dónde, si uno ciego, ¿para dónde va a agarrar? Saulo tenía los 4 poderes. Los 4. Mire, este león del que nos está enseñando la Biblia tenía los 4 poderes. Tenía el poder político. Tenía el poder religioso. Tenía el poder teológico. O sea, se sabía la ley. Era cabezón, pues. Era inteligente. Se aprendía la ley de memoria. Y tenía, porque usted puede ser inteligente, es una cosa. Pero otra cosa es que usted sea inteligente, pero otra cosa es que usted tenga $200,000 en la cuenta libres. Tenía el poder económico. O sea, este hombre era un verdadero león. Una cosa es que usted ande hablando, que yo sé, sí, pero ¿y cuánto tenés en la cuenta? Este hombre tenía esos 4 poderes a los que todo ser humano aspira. Todo los ser humano, todo león enjaulado. Yo le iba a decir cuántos quieren rugir esta mañana, pero todo ser humano aspira a estos 4 poderes. El poder económico. Queremos humillar al otro con decirle tengo tanto en la cuenta. A eso aspiramos. Aspiramos al poder político. ¿Se recuerda cuando se tomó la selfie con el político en turno o el que pasó? Ahí andaba. Conozco a tal, conozco a fulano, conozco a este, mengano. El poder religioso. La unión, una persona. Por eso quiero ampliarle un poco. Una república se consta de 3 poderes. El poder legislativo, el poder judicial y el poder presidencial. Cuando la democracia se basa en que estos 3 poderes tienen que estar separados. Porque una persona que tenga los 3 poderes no es un león. Es peor que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía 4 poderes. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Porque lo que yo quiero que usted y yo comprendamos en esta hora es quién podía pararle el carro a Saulo de Tarso. ¿Quién? Y lo que yo quiero que usted aprendamos esta hora es quién podía pararle el carro a usted, pues.
Si cuando un medio carro tenemos nos inflamos, cuando un poco de ingreso nos da el Señor, nos levantamos. ¿Quién podía parar nuestro carro? ¿Quién podía detenernos para que viniéramos hoy un domingo a sentarnos? ¿Quién? Si usted y yo menospreciábamos el estar sentados acá, si usted y yo preferíamos estar amaneciendo en la playa, tomados, chupados por un murciélago o chupados por alguna cerveza o cualquier otra cosa, pero no queríamos estar acá. Pero bendita misericordia de Dios, que a esos leones indomables se le apareció un verdadero domador, el verdadero de domadores, el Señor de los señores. Nos domó, se atravesó en nuestros caminos y nos quebrantó. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora le toca a Ananías. Si yo hubiera sido Ananías, yo no voy. No me la juego. Pero como soy Adonías, no fui. O sea, no me mandaron a mí, pues. Ananías llega y ve al león enjaulado. Yo estaba pensando en esta escena. Y llega Ananías y ve la fama de ese hombre. Ve las personas que había matado. Ve a la iglesia cómo se había ido espantada de Jerusalén. Ya no estaban en Jerusalén. Y ve usted al cabecilla de la clica. Le ve los tatuajes. Le ve la cara toda tatuada y uno se le queda viendo y uno dice, Señor bendito. Para los que hemos visto esos videos, ahora que usted ve a esas personas que dominaron nuestro país por años y ahora usted las ve encarceladas y usted las ve metidas ahí presas. Y usted las ve que se mueven, se van de un lugar a otro y usted dice, ¿quién podía doblegar a esas personas? ¿Quién podía meterlas a la cárcel? ¿Quién les podía decir algo en la colonia? ¿Quién les levantaba la mirada? ¿Se recuerda usted cuando caminábamos y entrábamos en la colonia y así entrábamos? ¿Ve? ¿Cuántos recuerdan eso? No, ahora usted entra como que es la pantera rosa. ¿Se recuerda cuando esas personas mandaban un papel chuco y nos ponían a temblar? Y uno decía, ¿quién va a poder contra ese poder? Cuando ellos decían son $3,000, $4,000 para el viernes y punto. Pero ¿sabes qué? Dios hizo una muestra de poder, que hay un poder sobrenatural. El ser humano no puede venir a ponerse superior a Dios. Dios es poderoso. Dios es el que doblega a los hombres orgullosos que creen que tienen poder sobre la tierra. No hay nadie más poderoso que Dios. Y este país es una muestra. Utiliza personas para mostrar quién es el que manda. Y el que manda no es un ser humano en la cuadra. El que manda no es Saulo de Tarso. El que manda no soy yo en la casa. El que manda se llama Dios, el Todopoderoso, el que reina, el que es, el que será y el que fue, y el que nadie le puede decir nada. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora está Ananías viendo al primer personaje. Ya había enfrentado su propio miedo y ya había tomado la acción. Ya estaba frente al león.
El león rugía. El león tira patadas. Aquí dentro de la iglesia, todos estos leoncillos rugimos. Aquí usted no le puede decir 2, 3 palabras de más a alguien por... Aquí yo veo cómo el pastor con un tacto nos dice las cosas. Mire, me puede... Aquí es que nos habla fuerte, pero ahí le habla, pero como que es un algodón, nos agarra así. Somos leones enjaulados. En una conversación tuve la oportunidad de escuchar de palabra de mi papá lo que yo decía y lo que yo bramaba y gritaba. Y yo dije eso. Porque uno dice, hace, ¿y qué hace uno? Lo olvida. Nosotros olvidamos todas las maldades que hemos hecho. Pero si alguien nos viene a decir, mira, vos eras el que hablabas así, vos eras el que decías esto, vos eras el que decías esto, y uno como hoy se siente tan santo, ¿verdad? Uno como siente que ya el arcángel Miguel lo va a llevar a uno. No, somos leones enjaulados. Y a Ananías le toca orar por este león enjaulado. Ananías, como siervo de Dios, lleva 2 propósitos. Propósito número 1, que el león recobre la vista. Propósito número 2, que Ananías lleva, que ese león sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Le explico lo siguiente. Saulo de Tarso iba en camino a Damasco. Y mientras él iba en camino a Damasco, se le presenta la luz. En el instante que se le presenta la luz, Saulo de Tarso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo de Tarso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como, en otras palabras, lo que hubo en Saulo de Tarso ahí fue una conversión. Ahí lo que hubo fue una conversión genuina. No hubo duda que esa persona estaba convertida. Hay una gran disyuntiva. Unos dicen Saulo de Tarso recibió y fue convertido en la casa de Judas o en el camino a Damasco. Saulo de Tarso, cuando ve la luz, es convertido. Porque él dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando llega Ananías, le dice estas palabras. Leámoslo juntos. Hechos 9, 17. Hechos 9, 17. ¿Lo tenemos? Fue entonces Ananías y entró a la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, como dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas, 1, la vista, y 2, seas lleno del Espíritu Santo. Dejémoslo hasta ahí. Cuando Ananías llega donde Saulo, le dice, ¿cómo le dice? Hermano Saulo. Y le dice, hermano Saulo, porque ese león
ya había sido doblegado. Ve a la persona que está a la par y dígale, Dios le bendiga, hermana. Ahora no le diga nada, solo véala. Y hoy nos decimos hermanos porque ya somos leones doblegados, domados y lo más importante de todos, convertidos. ¿Cuántos se alegran porque ya estamos convertidos? Es que hermano, es que esta hermana tira patadas, grita, está bueno. Mire que esta hermana es brusca, que es animal, que me pasa atropellando, está bueno. Pues sí, sí está enjaulado el león. ¿Qué quiere que haga? Si quiere pegarle patadas a usted y no puede. Si queremos, si hay días que mi papá cuando me da órdenes, yo le hago. ¿Y para dónde pues? Y quiero, pero ni las cejas le puedo levantar. ¿Y para dónde? Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios, Señor, gracias por haber tenido misericordia de este inútil león, pero le doy gracias a Dios porque ahora este león está enjaulado, está domado y ahora dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde, en esta mañana. Por eso le dice hermano Saulo. Ya venía convertido antes de llegar a la casa de Judas. Pero note lo que está, mire lo que dice la visión. La visión le dice a Ananías, el segundo personaje, le dice, vas a ir a la casa de Judas y vas a encontrar a un hombre el cual está orando. Y ahí está la clave de Saulo o del hermano Saulo. Ananías lleva dos propósitos. El primero es que recobre la vista. Lo que el Espíritu quiere esta mañana, y el propósito que el Espíritu de Dios quiere es decirte, sí, ya estás doblegado, ya estás convertido, pero lo que el Espíritu quiere es que veas y que recobres la vista. Pero no es la vista física, sino que es la vista espiritual. Que entendás y que entendamos que fuimos leones indomables y que ahora somos leones domados por el poder de Dios. Que entendamos que ahora antes decidías a dónde ibas y con quién ibas y cuando se te roncaba la gana a dónde ir. Pero ahora te va a dominar uno que te va a decir a dónde irás, con quién irás, a la hora que irás, porque ahora somos leones domados. Entonces Ananías viene, ve al león y estaba de rodillas. Saulo estaba de rodillas. Hay mucho cristiano que es convertido, se le revela a Dios a su vida. ¿Y sabes cómo anda? Como que fuera Mufasa. Pecho arriba, soberbio, engreído. Todavía cree que tiene los poderes. Viene a la iglesia como que le está haciendo un favor al pastor. Más desubicado que la vaca de Heidi. Ofrenda y dice, les voy a aventar como porque lo necesitan.
O sea, desubicado en la vida, desubicado atrás y desubicado ahora. Sirven porque tenemos que hacerlo. Pero el hermano Saulo nos enseña. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? De que él estaba de rodillas. Un cristiano que se le ha revelado Cristo, hoy ya no puede andar en pie. Es que ya no puede andar parado. Hoy un cristiano que se nos ha revelado Cristo, la única opción que tenemos es vivir una vida de rodillas delante de Dios. Doblegados, quebrantados, llorándole a Dios para que recobremos nuestra vista. Saulo estaba de rodillas, pero estaba ciego. Si Saulo no hubiera estado de rodillas y Saulo solamente se le hubiera aparecido Cristo y hubiera dicho: Señor, envíame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero Saulo no da el siguiente paso, que es vivir una vida cristiana doblegada delante de Dios, entendiendo que éramos seres indomables, entendiendo de que a nosotros nadie nos decía nada, saltábamos como que es chichintoras, nadie nos podía decir nada. Pero ahora no solo nos dicen algo, sino que nos dan instrucciones, nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, y nos irritamos y nos movemos como ligosas, pero entendemos ahora. Y ahora podemos ver lo que antes no podíamos ver. Saulo estaba ciego. Quiero decirle algo. Hay muchos que estamos acá convertidos, pero estamos ciegos. ¿Y sabes, ciegos de qué? De nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestra fama, de lo que éramos. Ciegos, orgullosos, petulantes. Y sí, ya se nos apareció Dios. Ya le dijimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero Saulo ahora está de rodillas. La reflexión que usted y yo tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cómo vivimos nosotros nuestras vidas? ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Sigo en ese camino de Saulo de Tarso, líder de la clica, famoso, asesino, desafiante, temerario? ¿O ahora he aprendido la lección de Saulo de Tarso? Arrodillado, ciego y esperando que Dios tenga misericordia de mí para que una vez más yo recobre mi vista. Escuché una frase que es la siguiente: Dios solamente, si Él se molesta con uno, Él simplemente te deja ciego. No te permite ver tus errores. Y vas a seguir en ese caminar. Y te va a dejar ciego, como Saulo de Tarso. Muchos que están convertidos han tenido la experiencia con Cristo, pero dentro de la iglesia están ciegos. No pueden ver. Estamos acá, pero no podemos ver. No podemos ver lo que el Espíritu quiere que veamos. Y usted dice: hermano, ¿y usted por qué dice que yo estoy ciego? Porque yo vengo de estar ciego. Yo vengo de pasar años sentado ahí y no entender nada.
Yo vengo de no ver. Y ahora no es que vea, sino que ahora Dios me va mostrando y me va iluminando y uno va cayendo en 20 y uno dice, qué error el que cometí, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué es eso? Cuando uno empieza a ver es porque Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Ananías llega y pone la mano sobre él. Leamos lo que sucedió. Versículo 18. 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos, como que dice ahí, como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Saulo de Tarso, o el hermano Saulo, logró el objetivo que Ananías tenía, que era que mirara. Ese primer objetivo es clave. ¿Cuántos padres de familia han venido esta mañana? ¿Cuántas veces usted le ha explicado algo a su hijo adolescente y no entiende? Y usted se rasca la cabeza y usted dice, ¿qué pasa y por qué no entiende? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que él está ciego. Y por eso no le entiende, ni le va a entender, porque está ciego. ¿Cuántas veces cree que Dios nos ha hablado por medio de su palabra? Dios nos ha hablado por medio de los pastores. Dios nos ha hablado en la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios nos habla en este lugar? ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque estamos ciegos. ¿Y ciegos de qué? De nuestro orgullo. Nos tiene ciegos. Creemos que sabemos más que Dios. Creemos que sabemos más que el pastor. Creemos que sabemos más que el otro. Creemos que sabemos y no nos damos cuenta que simplemente somos leones que éramos indomables y ya nos domaron. Ya llegó Dios a nuestra vida y nos domó. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El segundo objetivo, lo primero que el cristiano, el hermano Saulo, tiene que pedirle a Dios es: Señor, ya tú te me revelaste en mi vida, pero ahora yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo quiero entender. No quiero ser ese adolescente espiritual que no entiende las cosas espirituales. Yo quiero entender las cosas que son del Espíritu por medio del Espíritu. Yo quiero entender. Yo hay cosas que no las entiendo. ¿Y sabes qué hago? Me voy a orar y le digo: Señor, no entiendo esto. ¿Y sabes qué hago? Y no entiendo y no vuelvo a entender. Me voy donde mi papá y le digo: mira, yo pienso así, yo pienso así, yo pienso así, y no entiendo esto y no entiendo esto. Yo veo que por veces me hace mirar así como: ay, bicho más pasmado. Todavía no he entendido que esto es así. Esta semana yo estaba hablándole y diciéndole: papá, mira, entendí esto, de qué es el evangelio. Que el evangelio no se puede vender, que el evangelio es la esencia, que el evangelio es algo que usted no puede venir a venderlo como una mercadería. Y yo le dije: Señor, papá, yo entendí esto. Y se me queda así como: no te pego porque sos mi hijo. ¿Y sabes por qué? Porque estamos ciegos. Pero lo que el Espíritu quiere en esta hora es poner manos sobre ti y que tú en esta hora tú quites esa vista ciega y puedas ver lo que el Espíritu quiere que veas, lo que Él quiere que veas, lo que Él quiere que veas. Dele esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El segundo propósito era que fuera bautizado. El bautismo del Espíritu Santo es el poder sobrenatural que el cristiano tiene, el hermano Saulo tiene, el hermano dentro de la iglesia tiene. Entonces lo que quiere el Espíritu y lo que quería Ananías, según segundo propósito, era orar por él para que recibiera el poder del Espíritu Santo.
Es por eso que estamos débiles, es por eso que estamos flacos, es por eso que no tenemos poder. Porque el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. Estamos convertidos, hemos conocido a Dios, probablemente, pero estamos ciegos y sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué va a suceder? Saulo se pudo haber quedado en la casa de Judas y no haber hecho la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabes qué puede pasar con tu vida? Quedarte donde estás, en la situación en la que estás, ciego, y no va a suceder nada. Hermano, ¿y voy a llegar al cielo? Sí, vas a llegar al cielo porque ya estás convertido, eres hijo de Dios, pero no vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para la vida de Saulo está en Hechos capítulo 26. Abrámoslo todos juntos. Hechos capítulo 26. Versículo 14. Cuando Pablo se levanta para defenderse ante Agripa, le dice, desde el versículo 3, Hechos 26, 3, y le dice, y cuando a mediodía, oh rey, desde el 12 leamos, Hechos 26, 2, ocupado en esto, está diciendo Pablo, ahora Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión con los principales sacerdotes, y cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, aquí viene el propósito de Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras, el 18, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el propósito de Saulo, ahora el hermano Pablo. Y ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para aquellos que entendemos que ahora somos hermanos Saulos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.